En la clase de hoy pues estaremos viendo los capacitores y los inductores en circuitos de corriente directa y específicamente pues estaremos cubriendo sus conexiones tanto en serie como paralelo. En esta sección del curso pues estaremos cubriendo el tema de capacitores e inductores en circuitos de corriente directa. Y comenzando con los capacitores, pues estos son componentes electrónicos que en circuitos de corriente directa pues tienen la capacidad de almacenar energía y lo hacen a través de un campo eléctrico. Entonces el componente, su símbolo es como unas placas en paralelo, ¿verdad? Que es lo que está dentro de ese dispositivo. Y ahí donde una vez uno le conecta una fuente DC, una batería, pues el capacitor pues se va a ir cargando con las cargas, ¿verdad? O los electrones al voltaje de la fuente, ¿verdad? Que vamos a explicar más adelante cómo se da entonces ese proceso de la carga del capacitor con el voltaje de la fuente. El componente pues tiene varias formas, ¿verdad? Tiene los capacitores que son electrolíticos, que son los que tienen polaridad. Son como cilindros, ¿verdad? Donde nos dan dentro del mismo componente, ¿verdad? El valor, en este caso este es de 4.7 microfaradios y 35 voltios. Entonces electrolítico pues significa que tienen polaridad, con una de las patitas positivas y la otra donde tienen este símbolo como un símbolo negativo. Puede ser el terminal negativo del componente. Pero hay otros que son como unas pastillitas en cerámica, como este, ¿verdad? Que poseen un valor alfanumérico que está en el mismo componente, que ese valor alfanumérico se puede traducir en el valor del capacitor si le aplicamos el código alfanumérico de los capacitores, ¿verdad? Algo parecido a lo que se hizo con la resistencia que tiene su código de colores, pues en los capacitores es un código alfanumérico. El símbolo del componente ya lo vimos, que son como unas plaquitas en paralelo, porque dentro de ese empaque pues están esas placas en paralelo, ¿no? La unidad del componente son los faradios, pero los faradios es una unidad alta, ¿verdad? Es una unidad grande, así que generalmente expresamos sus valores en microfaradios, en nanofaradios y hasta en picofaradios, ¿no? Micro es por 10 a la menos 6, nano es por 10 a la menos 9 y pico es por 10 a la menos 12. Pasamos entonces a los inductores o bobinas. Estos son componentes electrónicos que en circuitos de corriente directa también tienen la capacidad de almacenar energía, pero esto lo hacen a través de un campo magnético. En vez de un campo eléctrico, como son los capacitores, a través de un campo magnético, cuando se le hace fluir corriente a través de ese embobinado, ¿verdad? Y es por eso que su símbolo es como un rollo de cable, un embobinado de cable, con la letra L que indica inductancia. En términos de las unidades, pues entonces el inductor, las unidades son los henrys en español. En términos de cómo luce el componente, pues los podemos tener ahí con la bobina o el rollo de cable expuesto, o el componente con la bobina o el rollo de cable, ¿verdad? El embobinado de cable, pues con su debida insulación, ¿verdad? Para no tocarlo. También vienen de este tipo que parecen capacitores como una bolita. También son inductores, ¿verdad? O bobinas. Ambos componentes, tanto el capacitor como el inductor, también se le puede conseguir, ¿verdad? O se le puede conectar en serie y paralelo, como hicimos con la resistencia. Y al igual que la resistencia, pues las puedo resolver para buscar una capacitancia total o una inductancia total si tengo un sinnúmero de ellas conectadas en serie y paralelo. Por ejemplo, en este circuito podemos reducir este circuito con todas esas 4 capacitancias a una capacitancia total. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Identificamos como hacíamos en la resistencia, que está en serie y que está en paralelo. En este caso, C3 y C4 están en paralelo. Pero aquí funciona a la inversa que la resistencia. En las capacitancias, si están en paralelo, se suman.
Y si están en serie, se busca producto sobre la suma, como si fuera en paralelo. Así que aquí tenemos que aplicar lo contrario a lo que aplicábamos a la resistencia. Por lo tanto, si C3 y C4 están en paralelo, sumo C3 y C4, 2 micros más 6 micros, y eso me da 8 micros. 8 microfaradios. Entonces, con ese valor puedo ir y reducir el circuito todavía más. Y ahora me quedan entonces estas tres, C1, C2 y C', en serie, pero en serie en el capacitor es como si estuviera en paralelo. Así que busco producto sobre la suma, o en este caso, como son 3, puedo buscar los recíprocos, que es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C', ¿verdad? Y aplicando eso, conseguimos la capacitancia total de un solo cálculo, ¿verdad? No tener que hacer producto sobre la suma con 2 y luego con la próxima. Y que si hacemos ese método de la suma de los recíprocos, me da 2.4 microfaradios como la capacitancia total de ese circuito. Así que el circuito finalmente pues quedaría, ¿verdad?, una fuente de 12 voltios con su capacitancia total de 2.4 microfaradios, ¿verdad?, como su capacitancia total. Veamos entonces otro ejemplo. Aquí tengo otro circuito que quiero calcularle la capacitancia total. Entonces tengo que aplicarle los series y paralelos. En este caso tendría 5 nanos y 5 nanos se tocan por ambos extremos, así que estarían en paralelo. Si están en paralelo, en capacitores se suman. Así que sumo C4 más C5, 5 nanos más 5 nanos, eso me da 10 nanofaradios. Cuando tengo yo entonces ya ese valor de C', puedo reducir el circuito y ahora me queda C3 y C' en serie, pero en serie en capacitores, producto sobre la suma, ¿verdad? 10 nanos entre 10 nanos, entre 10 nanos más 10 nanos, como son iguales va a dar la mitad, ¿verdad?, igual que la resistencia. 5 nanofaradios, y ahora pues reconstruimos, ¿verdad?, nuestro circuito, lo vamos reduciendo, y esos 5 nanos están en paralelo con 15 nanos, pero en paralelo en capacitores al revés de la resistencia, ¿verdad? Así que sumamos 15 nanos más 5 nanos y eso me da 20 nanofaradios. Y finalmente esos 20 nanofaradios quedan en serie con 20 nanofaradios, pero en serie en capacitores como si fuera en paralelo a la resistencia, así que producto sobre la suma de 20 nanos por 20 nanos entre 20 nanos más 20 nanos y me da la mitad, 10 nanofaradios. Y sería la capacitancia total de ese circuito. Si vemos las inductancias, en el caso de las inductancias es más fácil porque son o se tratan igual que la resistencia. Lo que está en serie se suma y lo que está en paralelo se busca producto sobre la suma. Así que en realidad solamente las capacitancias son las únicas que cambian en su forma de calcular. Si tengo aquí L4 con L5 en paralelo, busco producto sobre la suma, 10 por 20 entre 10 más 20 me da 6.67 Henry. Dibujamos aquí el circuito equivalente, ahora ese 6.67 queda en serie con la L3, si en serie se suma, porque esta es igual que la resistencia, 8 Henry más 6.67 Henry, nos da 14.67 Henry. Dibujamos entonces el circuito siguiente equivalente y ahora esos 14.67 quedan en paralelo con 12 Henry, ¿verdad?, con la L2. Se busca producto sobre la suma, 12 Henry por 14.67 Henry entre 12 Henry más 14.67 Henry, y eso nos da 6.6 Henry. Así que calculamos entonces el último, que sería la total, serie, ¿verdad? Estas dos estarían en serie, eso me daría la inductancia total, 6 más 6.6, 12.6 Henry. Así que la inductancia equivalente total de este circuito sería 12.6 Henry. Y que de nuevo tratamos las inductancias igual que la resistencia, y solamente las capacitancias son las que se hacen al opuesto, ¿verdad? Digamos que queremos buscar la inductancia equivalente de este circuito, pues comenzamos con estas dos que están en paralelo de 4 y 4. Así que 4 y 4
Producto sobre la suma me va a dar la mitad, ¿verdad? Porque en paralelo los que son iguales dan la mitad. Así que me da 2 Henry. Luego reducimos el circuito. Esos 2 Henry van a quedar en serie con estos 4 Henry. 4 y 2 son 6 Henry. Y finalmente esos 6 Henry van a quedar en paralelo con los 4 Henry, dándome la inductancia total de este circuito. Así que 6 por 4 entre 6 más 4, y eso nos da 2.4 Henrys de inductancia total para este circuito de inductancia. Así que con esto terminamos esta sección sobre las conexiones en serie y paralelo de inductores y capacitores.